Qué bueno que el Señor nos da una nueva oportunidad de compartir con ustedes en esta serie de entrevistas con pastores, con líderes cristianos, amigos que Dios ha llamado para trabajar en su obra. Y Dios lo ha hecho con gente igual que como vemos en la Biblia, de todo tipo de oficio, de todo tipo de origen familiar, y los separa para trabajar en su obra. Y para mí es de mucho gozo poder compartir en esta oportunidad con el pastor César Lorenzo, pastor de las Iglesias de Dios y un hombre que tiene también un testimonio. Bienvenido, César. Gracias, pastor. Agradecido de Dios y de usted por esta oportunidad y para compartir algunas palabras con la audiencia. Así que muchas gracias. Bueno, César, tú eres bastante joven, eres un pastor joven, relativamente, ¿verdad? Y estás pastoreando en la zona de Sabana Perdida actualmente, en la capital dominicana. ¿Qué tiempo tienes pastoreando? Cerca de 5 años. Cerca de 5 años. La historia de César es muy interesante porque, como he dicho en otras ocasiones, lo conocí siendo ejecutivo de una empresa telefónica y llama la atención que una persona que ocupaba un puesto en una empresa telefónica, que había recibido una capacitación, un ejercicio profesional en un área de mucho desarrollo como es la tecnología de las comunicaciones, de repente se sale de ese mundo y entonces comienza a trabajar en la obra de Dios. Cuéntanos un poquito tu historia, César. ¿Esa decisión fue el resultado de un proceso de Dios contigo? ¿O fue que un día tú amaneciste, tuviste una pesadilla, creíste que te iba para el infierno y decidiste ser pastor? Cuéntanos un poquito. Bueno, una vez más gracias, pastor, por esta hermosa oportunidad. Bueno, la historia larga, corta, inicia desde mi formación en el hogar. Gracias al Señor he tenido la dicha de crecer en Él al tiempo, de la misma manera que voy creciendo como ser humano. Conocí al Señor a los 8 años, en un hogar estable, de un padre militar, policía, de mano fuerte y una madre muy cálida. Ambos me enseñaron a temprana edad el servicio, el amor al prójimo. Yo crecí viendo las historias de la Biblia en mi casa y fui tocado, al igual que mis hermanos. En mi caso pude responder y a temprana edad me incorporé en una iglesia que estaba recién instalándose en la zona allá en Los Tres Brazos. En la zona oriental, mi pastor, Juan Núñez. De manera providencial, yo aspiraba ser abogado y ser maestro. Me inclinaba más por las humanidades. Pero el deseo inmenso de mi papá de que estudiara ingeniería, de que estudiara algo que tenía que ver con la electrónica, pues pudo más. Recuerdo que cuando terminé los estudios primarios básicos, decidí ir al seminario y él me dijo, no, yo sé que en algún momento tú serás pastor, mientras tanto regálame un título y después hablamos. Yo decidí obedecer y de ese momento me enfrasqué en los preparativos de la profesión. Me gradué en la Universidad Autónoma y luego pasé a trabajar en una de las empresas de telecomunicaciones pujantes en ese momento, Tricón, y ahí junto con ella crecimos un grupo de jóvenes con mucho deseo. Tricón le abrió la puerta a muchos jóvenes y desde aquí aprovecho para agradecer a toda esa plataforma. Y desde ahí entonces hice una carrera de 18 años. 18 años trabajando en esa área de las telefónicas. De las telefónicas, así es. De manera paralela fui creciendo ministerialmente. Okay. Líder de jóvenes, bueno, todo. Es decir, tú seguiste trabajando en la iglesia. Así es. Te involucraste con los jóvenes. Con los jóvenes, exacto. Fui subdirector nacional de jóvenes en la Iglesia de Dios, maestro, me formé en el seminario, fui al seminario, estudié por un buen tiempo allá, comencé a dar clases en el seminario y en siendo puestos dentro de la iglesia local, bueno. Es que
Es interesante lo que tú dices, porque muchas veces yo he visto que jóvenes cristianos se hacen profesionales y cuando comienzan a ganar dinero y a escalar en sus posiciones, como que se retiran de la iglesia. Sí. Pueden seguir siendo cristianos, pero ya no están tan integrados porque el trabajo, pastor, usted sabe que estoy muy ocupado, me están demandando mucho, pero tú no hiciste eso. No. Tú seguiste trabajando en la iglesia. Así es. Activo. Y de hecho, en las 3 estructuras que tenemos en la organización, a nivel local, distrital, regional y hasta llegar a nivel nacional. En eso hay un elemento importante que yo quiero traer a colación y es importante que la audiencia escuche, no por mí, no por mi testimonio, sino porque es posible que algunos también se vean identificados. Llegó el elemento central que yo creo que fue el punto de inflexión en mi vida ministerial, que fue mi matrimonio. O sea, me casé joven, sabe lo que implica un matrimonio joven en la iglesia, y de repente mantener al mismo nivel las 3 exigencias, una vida de familia, una vida ministerial y una vida profesional. Misión imposible. Definitivamente era mucho y en alguna tenía que coger. Y es parte de la realidad testimonial que tengo. Es decir, tú te debatías entre la pasión por la obra. Así es. La demanda profesional, porque estabas en un ambiente muy competitivo. Muy competitivo. Es un ambiente... el que sabe un poquito de eso sabe que hoy se ofrecen unos servicios y mañana se ofrecen 200 servicios más porque la tecnología va avanzando, etc. Así es. Y entonces el matrimonio que tiene sus demandas innegociables. Así es. Los hijos, la esposa... Y llegó un momento que no me di cuenta. Cuando iba creciendo, iba escalando profesionalmente, también lo iba haciendo ministerialmente. Llegó un momento que pasé de supervisor a gerente y gerente de diferentes niveles, diferentes áreas, de técnica, preventa, ventas, el área comercial. Y eso me permitió conocer nuevas relaciones y tener nuevas puertas. Pero al mismo tiempo, ministerialmente también iba creciendo. Y de repente, pastor, yo creí que tenía en mis manos, el mundo ideal. Hasta que me vi en la necesidad de dar el próximo paso al ministerio. Y tenía que decidir por cuál de las dos tenía que entonces que tomar el camino. Y me di cuenta en ese momento que a pesar de mi preparación, a pesar de la experiencia, a pesar de la pasión, me faltaba un eslabón. Mi esposa no se sentía tan identificada con lo que estaba pasando. Entonces ahí me di cuenta que... Porque de alguna manera tú sanamente había tenido una actitud un poco egoísta. Exacto. Porque es verdad. Es decir, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Uno lo que quiere es hacer la obra de Dios, echar para adelante en el trabajo, pero uno se casó ya y tiene una situación. Ya no son 2. Sí, es uno, así es. Y de repente entendí que todo estaba bien, pero no lo estaba. Fue ahí cuando fui confrontado y pensé y me fui a la cueva de Adulán allá. Entonces dije, bueno, es necesario repensar y replantear lo que estamos haciendo. Y cuando mi esposa me confrontó, pues entonces ahí me vi en la necesidad de recomponer la vida y comenzar a revalorar algunas cosas. Es verdad que ministerialmente había crecido, es verdad que profesionalmente, pero ese éxito, entre comillas, ideal para una persona que abrazó el Salmo 1 como su estandarte, pues no representaba lo mismo para la vida que estaba viviendo en mi familia. Entonces ahí hice un alto, detuve algunas responsabilidades dentro del ministerio, y me di cuenta, porque fue como una sensación, pastor, de que le estaba hasta cierto punto faltando a la fidelidad en mi hogar con la vida ministerial, la vida profesional. Es que definitivamente ese es un error que en buena fe se comete con mucha frecuencia. Es decir, la gran cantidad de problemas familiares que hoy en día hay tienen que ver mucho con eso. Es decir, por ejemplo, la gente se envuelve
en la política, se envuelve en logros profesionales. Y cuando tú no estás 12 horas en el trabajo y después 4 o 5 estudiando y luego con los compromisos sociales que se desprenden de todo eso, cuando viene a ver, tú no tienes tiempo para más nadie. Así es. Y esa es una realidad. Vamos a hacer una pausa ahí, porque esto está muy interesante lo que está compartiendo César, porque yo no sé si César está de acuerdo conmigo. La realidad nos enseña que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Pero eso él nos lo va a contar después de esta pausa. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar. Con Cristo al frente vamos a vencer, por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos aquí compartiendo con el pastor César Lorenzo, pastor de las Iglesias de Dios aquí en Santo Domingo Este, y que nos está hablando de todo ese proceso entre su llamado, su éxito profesional y laboral y su familia. Nos decía César que fuiste confrontado por tu esposa y tuviste que hacer un alto para redefinir tus prioridades y que tuviste que en parte sacrificar el ministerio. Así es. El obispo Rincón se acerca a mí y me dice, Lorenzo. Andrés Rincón, Rincón, quien fue obispo de las Iglesias de Dios. Así es. Un hombre a quien amo y respeto mucho. Un detalle especial, pastor. En la historia corta, es importante, es de justicia para mí hacer mención de muchos hombres y mujeres que desde pequeño hasta ese punto estuvieron incidiendo en mi vida ministerial. No quiero mencionar nombres, pero ellos están ahí, son muchos, porque nadie crece solo. Así y nadie se desarrolla solo. Pero ya en ese punto, cuando la conversación con el obispo Rincón y mi pastor Solimán, me hacen la invitación al llamado al ministerio a tiempo completo. Y ahí es donde yo siento la necesidad de tener que definir. No estaba listo, si me iba solo, en lo personal quizás estaba listo, pero entendía que el ministerio es algo familiar, es un llamado que Dios hace a ambas personas. Y lamentablemente tuve que en ese momento hacer un stop. No dejé las puertas cerradas, sino que me retiré, como le dije, y conversé con mi esposa e hicimos un plan a 5 años de recuperación. Eso lo puse yo en mi mente. Luego lo compartí con ella y estuvo de acuerdo. Y de hecho, en ese plan de recuperación nace mi tercer hijo. Estuvo buena la recuperación. Tengo 3. Cristian es el menor, Lorendis la del medio e Isaac es el mayor. Pues ahí en ese plan, entonces ahí sí vi cómo Dios estuvo respaldándonos. Ella hizo acuse de recibo y vio el interés que había de hacer las cosas bien para Dios. Paralelo en la parte ministerial, lo único que me quedé haciendo fue formando. Volví al seminario, seguí estudiando, esta vez me preparé en la licenciatura en teología, seguí involucrado en las enseñanzas y en algunas cosas de la iglesia local que en el momento me permitía. Pero, como usted dijo, una de las 3 había que sacrificar. En esa primera etapa sacrifiqué a mi familia, pero en esta segunda etapa sacrifiqué un poco el ministerio y seguí laborando, obviamente, porque había que producir. Que es uno de los grandes temas para lidiar con el llamado.
sobre todo quien viene de un estilo de vida que produce un poco por encima del promedio, tiene unas comodidades en su casa. Y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. La idea que yo tenía del ministerio es que aquí se va a pasar trabajo. Claro, es lo que escuchábamos y todo eso. Sí, ¿verdad? Es así, claro. Y en parte mucha gente le tiene miedo al ministerio porque tiene esa concepción. Y no se da cuenta, sin embargo, que no es hasta que uno pasa que uno dice, mira, ¿por qué no lo hice antes? Efectivamente. ¿Por qué no lo hice antes? Sin embargo, cuando me vi en la necesidad ya de recuperar mi familia y el Señor nos ayudó, porque tuvo que decir que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y entonces llega la oportunidad nuevamente. Yo no la andaba buscando, no la pedí, yo estaba en mi rincón. Sin embargo, un amigo y hermano, pastor, que es mi pastor supervisor en este momento, el pastor José Alberto, se acerca a nosotros. Nos dice, mira, yo considero que este es un momento importante para tu vida y puedes efectivamente asumir el reto de pastorear una iglesia. Importante, en ese momento, ya en el proceso de recuperación, dentro del trabajo, yo había sentido la necesidad, el hambre, el anhelo de comenzar a trabajar de manera completa para Dios. Es decir, tú sacrificas en cierta medida el ministerio, pero luego te das cuenta que ese sacrificio era demasiado, que era preferible hacer otro. Hacer otro sacrificio. Así mismo. Recuerdo en el 2017, estando en el parqueo de la empresa, ya la empresa había sido tomada por otras corporaciones y otros grupos, y de alguna manera había como un desgaste natural, mental, físico. Estaba en mucho mejor posición económica, pero uno llega ya hasta un tope que es necesario uno replantearse ya las próximas metas. Y recuerdo que en ese momento, antes de entrar al vehículo, en el parqueo hice una oración. Le dije, Señor, sácame de aquí. Así mismo le dije, no quiero seguir aquí, yo quiero trabajar para ti. Oh my God. Y me olvidé de esa oración, pastor. La hice, pero me olvidé de esa oración. 2 años después, en el proceso, es que llega alguien toca mi puerta y me dice, Lorenzo, nosotros entendemos que tú estás en un momento importante en tu vida y creo que en oración hay una congregación que entendemos que tú eres la persona que el Señor nos ha dirigido para que estés al frente de esa congregación. Se haga cargo. Se haga cargo. Entonces ahí llegó el segundo momento donde definitivamente tenía que decidir. Ahí entonces hablo con mi esposa y hablo con el Señor y hago la siguiente oración. Escuche bien la oración que hice. Señor, tú me has llamado y yo quiero responder a tu llamado. Y tú me has dado a mi esposa. O es verdad que me has llamado o es verdad que me la has dado. Entonces, si me la has dado, habla tú con ella, porque eso no es un problema mío. Ya yo estoy ready. Decidido. Pero este triángulo tienes que ayudarme. Y efectivamente ya el Señor estaba tratando con ella también. Y a la semana tomamos la decisión de ir al ministerio. En ese momento yo ya no estaba en la empresa, estaba como socio con un amigo en otro proyecto. Y en ese momento, como de manera inexplicable, comenzaron a llover las ofertas de contratos laborales. Sin mentirle, pastor, en menos de un mes, 2 meses, fui convocado a entrevistas inclusive de empresas multinacionales, donde yo iba a tener una condición de vida 5 veces mejor económicamente que la que tenía. Como quien dice, tu fe estaba siendo probada. Y inclusive recuerdo esa oferta que me decía, vas a estar trabajando en todo el área de las Américas, Centroamérica y parte de España. Y lo hablé con mi esposa, le dije, mire, tenemos estas ofertas y tenemos esta oferta de parte del Señor. ¿Qué hacemos? Y recuerdo como ahora su respuesta, me dijo, no, queremos estar juntos
Y yo sé que si te vas a tomar a esas ofertas, no vamos a estar juntos. Y vamos a vivir lo mismo que vivimos la vez pasada. Yo prefiero estar con el Señor y estar juntos en las cosas de Dios. Y esa respuesta llenó mi corazón, o sea, confortó, y vi una oración contestada. Y a partir de ahí ha sido una etapa totalmente diferente. Estoy trabajando, pastor, para el mejor jefe. Yo creo que es muy interesante todo lo que acabas de compartir, César, porque definitivamente quienes han vivido cosas similares entienden muy, muy claro esa batalla, un llamado, una pasión que te consume, pero una realidad, un atractivo de cosas que no son malas ninguna. No. Son naturales, son deseos normales. Y aceptaste el llamado y hace 5 años estás trabajando en la obra del Señor. Sí. Siempre estuve apegado a lo que es nunca me desconecté de lo que es la enseñanza, la formación en el seminario bíblico. Y siempre recuerdo que los seminaristas me decían, pero ¿y cómo es que, profesor, usted nos da clases, pero usted no está pastoreando? O sea, forma a pastores, pero no estaba en ejercicio. Entonces, parecía como una incongruencia. Siempre decía, no, es que hay diferentes llamados, diferentes ministerios. Hasta ahora el Señor me quiere enseñando. Pero ahí fue importante una conversación con un profesor que tuve, el profesor Quirós, y él me aclaró mucho sobre el concepto de la bivocacionalidad. Y quiero compartir la pregunta que me hizo, porque es posible que muchas de las personas que me estén oyendo se vean en la misma posición. Yo tenía cierta confusión, no se lo niego, tenía cierta confusión, porque la insistencia de mira, tu éxito profesional es parte de la bendición de Dios, y te están llamando, y recuerdo que hice... Y tú puedes hacer las dos cosas. Correcto. Siempre le dicen eso a uno. Exactamente. Él me hizo la siguiente pregunta, me dijo, ¿dónde comenzó el llamado de Moisés? ¿En las aguas o en el desierto? Y yo dije, bueno, si digo que las aguas, voy a obviar esa revelación divina que Dios tuvo con Moisés en el desierto, en la zarza. Pero si digo que en la zarza, entonces la providencia de quien lo preservó a él, lo voy a echar de lado. Entonces me volvió a preguntar, ¿cuándo comenzó el reto ministerial de Pablo? ¿A los pies de Gamaliel o camino a Damasco? Al final, la conclusión de la pregunta es, César, tienes el llamado desde que naciste. Has tenido diferentes etapas de formación y hoy estás frente a la zarza. Lo otro fue importante, fue valeroso, pero fue una etapa de tu vida. Hoy estás frente a la zarza y tienes que tomar decisiones. Y tengo que tomar decisiones. Entonces ahí, a partir de ahí, entonces... inicia otro proceso. Esa conversación me dio fortaleza y claridad, el apoyo de la familia, y comencé a pastorear, comencé a dirigir la iglesia, y junto con la dirección de la iglesia llegó fortaleza, llegó llegó frescura a mi corazón, llegó paz, llegó tranquilidad y mucha pasión. Entonces ahí muchas cosas comenzaron a tener sentido. Y a brotar. A brotar de todo lo que había pasado. Actualmente, aparte de colaborar en el seminario, estoy trabajando también con la iglesia y otros ministerios que combinan todo lo que es el resultado de una formación de por años que tuve en la vida privada. Acaba de decir un detalle, porque por experiencia propia yo he llegado a esa conclusión. Yo creo que Dios te escoge para un servicio, para un trabajo, y todo lo que pasa en tu vida, definitivamente uno llega a la conclusión de que Dios lo dirigió porque te iba a hacer falta cuando tú entraras al llamado plenamente. ¿Te ha pasado eso? Así, totalmente. Cada eslabón, cada momento, cada etapa, la de formación, la de desarrollo, he podido ver cómo el por qué Dios permitió
ese momento, que viviera esa Es decir, Moisés tenía que ir al monte, porque si no iba a ser un principito de palacio. Exacto. Que ¿cómo iba a dirigir un pueblo por el desierto? Así es. Es tan sencillo como eso. Así es. Bueno, es interesante todo lo que ha pasado con César y yo creo que es el gran aporte de esta entrevista. Ya nos quedan 2 minutos. César, ¿qué tú le dirías a los jóvenes que están en la situación que tú tuviste? Si tú le tuvieras que aconsejar, si tuviera a uno de frente ahora que siente pasión por el ministerio, tiene unas demandas profesionales y laborales o estudiantiles, ¿qué consejo tú le darías a ese joven que está batallando? En 3 partes. Su intimidad con Dios, su relación con Dios, que nunca la pierdan, que traten de vivir una vida consagrada a Él. Segundo, su vida como familia. Lucas en el capítulo 1 narra una decisión que tuvo Ananías cuando se fue, terminó los días de su ministerio, dice que se fue a su casa. Tener la casa, tener la formación, su hogar, su familia, sus hijos, esos valores que fundamentan la fe, entender que el principal ministerio de un hombre de Dios es su familia. Y tercero, no dejarse de preparar, de estar disponible para cuando el momento de Dios llegue a su vida, que las circunstancias se pongan en valoración, pues pueda responder a ese llamado que el Señor tiene. Y que no tenga miedo. Yo creo que esa es la principal tarea. Que no tengan miedo, que no teman, que la nueva temporada de su vida va a ser mucho mejor que la que ha vivido hasta este momento. Eso yo lo aseguro. Aquella empresa me prometió estar por los países de Centroamérica. Yo estoy andando por los países de Centroamérica. y no en esos business, sino en los negocios de mi padre. Así es. Así es que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple, es un Dios que está ahí para con nosotros y tiene más cosas que darnos que la que nosotros nos imaginamos. Que no tengan miedo. Y tú dijiste algo muy interesante, César, y lo quiero resaltar. Dios va a permitir las circunstancias adecuadas. Ahora uno tiene que ser sincero, uno tiene que ser honesto con Dios, pero va a llegar ese momento donde tú sabes que llegó la hora de la decisión. Así es. Y que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, que tienes que tomarla. César, ha sido muy interesante compartir contigo este tiempo y yo sé que el contenido de esta entrevista será de bendición. Nuestro deseo es que el Señor siga dándote éxitos y que podamos volver a contar más de lo que Dios ha hecho. Gracias, pastor, y yo sé que de las cosas que Dios ha hecho para influenciar en la formación de mi vida ha sido encontrarnos con personas como usted, que ha sido de gran bendición. Amén. Gracias a ustedes. Si Cristo no ha venido, vamos a volver. Bye bye.